Primera epístola de Juan, el capítulo 2. ¿Ya lo encontramos? Amén. Listo. Y el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 1. En esta noche, al leer este pasaje, quisiera pedirles de favor que los hijos jóvenes todavía, que aquí tenemos una preciosa juventud, pongamos suma atención. La Mayra ya acá, Mayrita, todavía una jovencita. Y estos jovencitos. Y también quiero pedirles que pongamos suma atención como padres. Este mensaje tiene un doble objetivo. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontramos? Primera de Juan 2:1. Leemos juntos la palabra de Dios y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? No pequéis. Para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oremos al Señor. Querido Dios, acabamos de leer este texto, este pasaje, muy cortito, muy familiar para nosotros. Pero te oro de manera especial para que tú hables a nuestra mente y a nuestra conciencia. Hables a nuestro corazón como hijos y hables a nuestro corazón y mente como padres. Danos la sensibilidad tuya para criar hijos, para educarlos y para enseñarles los preceptos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He sido profundamente impactado hace algunas semanas atrás por unas noticias que me llamaron profundamente la atención. No suelo leer muchas noticias, porque si usted se la pasa mirando noticias, le digo algo, se va a enfermar. Se va a enfermar. Así que si usted dice, yo estoy informado de todas las noticias que pasan, lo triste es que no hay buenas noticias, ¿no? Las noticias son noticias porque si no es una catástrofe, un diluvio, un tiroteo, así que si usted se llena de muchas noticias, usted se va a enfermar. Pero hay que estar ahí informado de algunas cosas generales. Oh, gracias, hermano. Hay que estar atento. Y me llamó la atención de una madre que ha abrazado un ministerio, pero de manera muy dolorosa. Su madre tiene un ministerio, ella es de Michigan, del estado de Michigan, y el ministerio que ella tiene es de orientar a los padres para ayudar a sus hijos. Le voy a decir por qué, qué fue lo que sucedió. Su muchacho, un lindo muchacho, rubio, en toda la flor de la vida, con 22 años, así que no era un niñito, no era un adolescente de 13, 14 años, era un joven. Ya a los 22 años ya en este país se es mayor de edad. Así que hay una conciencia desarrollada. Sin embargo, el muchacho fue víctima de un nuevo delito. Escuchad, jóvenes queridos, un nuevo delito, que es el chantaje
por las redes sociales. Cybersex. ¿Y qué es el cybersex? De pronto usted está con su teléfono y le llega un mensaje tierno y amoroso, y en ese mensaje tierno y amoroso que le llega es alguien que le está conversando a buscar conversa. Y escuche bien esto, muchachos queridos, si usted es hombre, aparecerá en la foto del WhatsApp una foto de una hermosa señorita. Pero si usted es mujer, aparecerá la foto de un atractivo muchacho. Y estas mafias tienen la manera de engatusar, de enredar, de confundir a adolescentes. Pero esta vez el muchacho de Michigan, con 22 años, comenzó a tener con su teléfono esta interacción con una hermosa muchacha. No solo por WhatsApp, sino por el Instagram. Poned atención con el Instagram. Las redes sociales tienen cosas muy positivas, pero también tienen algunos peligros. Así que la muchacha le dijo, bueno, después de unas conversaciones muy familiares, muy jocosas, de mucha adulación y que eres lindo y que eres guapo, la supuesta muchacha le mandó una foto íntima. Y luego de mandarle una foto íntima, entonces la persona por el otro lado dijo, yo ya te mandé una foto, así que ahora mándame tú también una foto íntima. Y el muchacho mordió el anzuelo. Le mandó la foto y entonces vino a los pocos días el chantaje. Si no me depositas no sé cuántos miles de dólares en tal cuenta, entonces haré correr tus fotos por las redes sociales, ya conozco tus amigos, y en Instagram, porque si usted tiene amigos en Instagram, puede usted saber quiénes son los amigos, así que si no me depositan el dinero, el muchacho accedió, depositó el dinero, pero nuevamente fue extorsionado. Le pidieron otra suma de dinero y con 22 años el muchacho se angustió, se desesperó y se desesperó a tal punto que el único camino que encontró fue el suicidio. Y se suicidó en el estado de Michigan. La madre se enteró 6 horas después. ¿Cuántas horas después? 6 horas después. Hoy la madre tiene un ministerio donde ella está abriendo los ojos de los padres para que podamos ser padres apropiados para la etapa difícil que nos está tocando vivir y ser padres en este tiempo. Pero junto con educar a padres, esa madre está educando a muchachos, para que los muchachos no sean tan ingenuos y caigan presa y víctima de esta gente extorsionadora. Los extorsionadores eran de Uganda, manejaban muy bien el inglés, pero los extorsionadores eran de Uganda. Menciono esto porque el pasaje que hemos leído dice así: hijitos míos, Dios nos habla como padre, hijitos míos, estas cosas se las escribo para que no pequen. Estas cosas que les estoy hablando se las estoy diciendo para que no sientan dolores, para que no experimenten algunos dolores innecesarios, para que no tengan en su cuerpo algunas cicatrices innecesarias, para que no sufran los dolores que son innecesarios. Dios nos dejó en su palabra orientación para evitarnos algunos dolores. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Dios nos dejó en su palabra orientación para evitarnos algunos dolores.
Cuando usted lee en el Antiguo Testamento el libro de Proverbios, hermano, el libro de Proverbios tiene esta intencionalidad. Si usted lee esos 31 capítulos, el libro de Proverbios tiene esta intencionalidad. Hay niños que son muy osados. ¿Entiende la palabra osado? Les gusta saber caminar por los peligros, les gustan los juegos, quieren tirarse de un paracaídas, les gustan los juegos extremos. Así que el Señor en el libro de Proverbios le dice a los muchachos y a los muchachos que son osados: mi hijo, no sea tan osado en la vida, porque cuando usted es muy osado, corre riesgos. ¿Usted me está entendiendo? Si usted es muy osado en la vida, usted corre riesgos. Y así el libro de Proverbios es un libro que ha quedado para que ese muchacho que es muy osado se haga prudente, y ese muchacho que es osado se venga aquí al centro, al camino del equilibrio. Pero también el libro de Proverbios fue escrito no solo para el muchacho que es muy osado, muy aventado. ¿Cómo se dice en México a esos muchachos que son muy aviones? ¿Cómo se les dice a esos muchachos? A ese muchacho atrevido, ¿no? El Señor quiere llamar a ese muchacho atrevido. Mi hijo, no sea tan atrevido en la vida. Véngase para acá, para el camino del centro. Pero me llama la atención que el libro de Proverbios no solo es para el muchacho atrevido, es para ese muchacho buenito. ¿Usted conoce a algunos de esos muchachos que son tan buenitos, pero tan lindos, tan bonitos? Y el Señor quiere enseñarle a ese muchacho que es tan lindo, es tan bonito: hijo, no sea ingenuo. Porque si usted es muy ingenuo por los caminos de esta vida, usted va a ser engañado. Así que el libro de Proverbios es para que el atrevido venga al camino del equilibrio. Y ese muchacho que es buenito, buenito. A mí me da mucha pena. Yo he conocido muchas historias de chicos tan lindos, pero que han sido tremendamente y groseramente engañados. Hermanos, hoy día, en el pasado, antes uno iba por la calle y si alguien le ofrecía algo: mira, toma, te doy un dulce, un desconocido, yo lo aceptaba en el pasado. Pero ahora, hermano, usted no puede aceptar cosas de un desconocido. No puede aceptar cosas de un... Hay drogas que sencillamente así con el roce ya usted se duerme 10 pasos más allá. Entonces tenemos que aprender a ser desconfiados, tenemos que educar a nuestros hijos para que no sean atrevidos, pero tampoco sean tan ingenuos que lleguen a ser bobos. Necesitamos despertarlo, así que el libro de Proverbios es para orientar al atrevido y traer también a la sensatez a ese muchacho ingenuo. Y como hemos leído, la epístola de Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dios dejó muchas orientaciones para evitarnos dolores innecesarios. Pero sería terrible que el texto terminara bien. Escuche bien esto: hijos míos, estas cosas se las escribo para que no pequen. Sería terrible que el texto terminara allí, porque ahí entonces el texto nos hablaría de los ideales de Dios, los sueños de Dios, las expectativas de Dios. Dios no quiere que usted sufra. Pero me llama la atención lo que dice la segunda parte. Pero ¿y si alguno hubiere pecado? ¿Qué pasa si alguno hubiere pecado? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y si alguno hubiere pecado, si alguno la riega, ¿entienden los mexicanos esa expresión? Si alguno la riega, si alguno mete la pata, si alguno le embarra, no sé cómo le dirán en su tierra, casi, si alguno la riega, si alguno mete la pata, si alguno le embarra, abogado tenemos. Amén. Para con el Padre. ¿A quién tenemos como abogado? Jesucristo el A justo. Jesucristo el justo. Este texto es para mostrarle a los hijos de Dios que Dios tiene un claro ideal, Dios tiene un camino, Dios tiene un sueño, Dios tiene un plan. Pero si alguien se sale del plan, si alguien se sale del camino de Dios, si alguien mete la pata, si alguien cae, si alguien se sale de los propósitos de Dios, este texto quedó para darnos esperanza. Que a pesar de nuestras caídas y nuestros fracasos, nuestro caso no está perdido.
¿Por qué les conté esta historia de Michigan, de esta madre que hoy tiene este ministerio? Porque esa madre se ha sentido muy culpable. Le voy a decir, ¿por qué se siente culpable esa madre? ¿Sabe por qué se siente esa madre culpable? Porque el hijo no tuvo la confianza de ir a su papá y a su mamá a contar el enredo en el que estaba metido. ¿Me está entendiendo? Esa madre siente una profunda culpabilidad porque esa madre dice, no sé en qué fallé, pero mi hijo no tuvo la confianza para venir a contarme en los enredos y en las situaciones que andaba metido. Hermano querido, quiero decirle en esta noche que no importa el enredo que usted ande metido. El Señor dijo, estas cosas las escribo para que no pequen. Me gustaría que no pequen porque el pecado los hace sufrir. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno la embarra, si alguno la riega, si alguno se equivoca, si alguno falla, si alguno se desvía, su caso no está perdido. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Queridos hermanos, ¿cómo somos con nuestros hijos? Hay hermanos, líderes de la iglesia, que son muy buenos consejeros con todos los jóvenes de la iglesia. Pero adivinen con quién son más duros y crueles. Adivinen con quién. Con los hijos. Hay padres que son muy buenos consejeros con los hijos del hermano. Hasta los hermanos le dicen, tío, qué alegría. Los niños de otros sienten una confianza, tío. Hermanos queridos, anhelo de todo corazón que Dios nos ayude a ser padres. Como padres, tenemos que decirle a nuestros hijos, hijo, tú eres precioso, tú eres una bendición en nuestra vida. Hijo, Dios tiene planes altos, Dios quiere que tú llegues alto. Pero junto con decirle a nuestros hijos, hijo, Dios tiene planes contigo, Dios quiere que llegues alto, Dios quiere que tú seas un José en Egipto, Dios quiere que seas tú como un Daniel en Babilonia, Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Dígale a su hijo también que si su hijo mete la pata y deja a una chica embarazada, puede usted contar con él. Nadie dijo amén, pero voy a decirlo de nuevo. Dígale a su hijo que Dios y usted quisieran que su hijo sea como José en Egipto, que sean como Daniel en Babilonia. Pero también dígale a su hijo que si su hijo le embarra, mete la pata, se enreda, se equivoca, se queda embarazado, hace algo indebido, dígale a su hijo que él puede contar con usted incondicionalmente. Hermanos queridos, esta madre se siente culpable porque su hijo estaba enredado en esta situación y su muchacho no tuvo la confianza para contarle a su mamá. Y esta es mi pregunta. ¿Cómo miramos a las personas cuando las personas caen? ¿Cómo miramos a las personas cuando las personas fallan? ¿Cómo miramos a nuestros hijos cuando ellos nos desilusionan? Las miradas más típicas son las miradas del que juzga. A veces no decimos nada, pero con una mirada lo decimos todo. A veces solo con nuestra mirada juzgamos. A veces con nuestra mirada, con nuestras actitudes, nosotros condenamos. A veces con nuestros gestos, con nuestras palabras, nosotros sentenciamos, queridos hermanos. Hermanos, anhelo de todo corazón que Dios nos ayude y nos enseñe a lidiar incluso con el fracaso, con las caídas de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a actuar nosotros cuando sean nuestros hijos amados, los que la regaron?
¿Cómo vamos a actuar nosotros? Leí en estos días una cita de Elena de White, hablando de Jesús cuando encuentra a la oveja perdida. Y me impactó lo que la sierva del Señor dice, porque dice que cuando la oveja perdida se pierde, ¿qué hizo el pastor? Dejó seguras a las 99, ¿y qué hizo el pastor luego? Fue a buscar a la oveja que estaba perdida. Y cuando la encontró a la oveja que estaba perdida, ¿dónde se la puso? Sus ojos. La tomó en sus brazos, la colocó en sus hombros y se la llevó a casa. Mire, si yo hubiera sido el pastor de esa oveja, agarro la oveja ahí y la agarro. Como yo tengo un perro que a veces se porta mal, el perro, y por eso que me tocó la historia, porque yo no he tenido ovejita, pero tengo un perro bien travieso. Y a veces el perro la riega. Adivinen lo que le hago yo al perro. Lo baña. Sí. Él escucha baño y se esconde. Agarro al perro ahí y ahí le doy su tastazo con un diario. Si yo hubiese sido el pastor de esa oveja, a lo mejor agarro la oveja. La baña. Y la vengo azotando ahí. ¿Por qué te maltrataste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te arrancaste? Ya ves. Me la hubiera subido aquí en los hombros y le habría venido predicando todo el camino. Mira lo que te pasa porque ya es de noche, ya es tarde, dejamos a toda la oveja encerrada ahí. Si me tuerzo el pie por andar agarrando la oveja, por tu culpa me torcí el pie y la agarré. Otra vez le doy un par de palmazos. Hermanos queridos. Pobre borrego. Pobre oveja. Pero aún por jocosa que sea esta simulación de lo que yo haría con esa oveja, lamentablemente es lo que hacemos con la caída de las ovejitas más cercanas a nosotros. Somos muy buenos para tratar con ternura a los hijos de otro y le decimos, no hija, no te preocupes, vamos a salir adelante. Pero cuando es tu hija la que cayó, cuando es tu hija la que falló, el rostro de la desesperación, de la decepción, de la desilusión. Oh, queridos hermanos, tenemos que prepararnos. ¿Cómo vamos a actuar cuando los que más amamos nos decepcionen? ¿Cómo vamos a actuar cuando los que más amamos yerren y equivoquen el camino? Quisiera cerrar mi mensaje mostrándoles el ejemplo bíblico de cómo Dios mira a los que caen. Abra su Biblia ahí en Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Y vamos a leer el versículo 59 en adelante. Lucas 22, versículo 59 en adelante. ¿Ya lo encontramos? Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Una persona dijo a Pedro, tú estabas con él, con Jesús. Verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y versículo 60 que dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro, hermanos queridos? Negando a Jesús. Y esa fue la tercera vez que Pedro negó a Jesús. Y mire lo que dice el versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿quién cantó, hermanos? El gallo.
el gallo cantó. Que le cantó a San Pedro. ¿Y qué dice el versículo 61? Entonces, vuelto el Señor. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Miró a Pedro. ¿Y qué pasó cuando Jesús miró a Pedro? Se acordó. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el versículo 62 dice: y Pedro saliendo. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Saliendo fuera, saliendo de ese lugar de la traición, saliendo fuera. ¿Qué fue a hacer Pedro? Lloró amarga. Y esta es mi pregunta. ¿Cómo miramos a los caídos? ¿Los miramos enjuiciándolos? ¿Los miramos con un rostro de que los estamos mandando al infierno por lo que hicieron? ¿Los miramos sentenciándolos? ¿Los miramos con dureza? ¿Los miramos con menosprecio? ¿Los miramos con desilusión? ¿O miraremos a los caídos como Jesús los mira? ¿Y cómo fue la mirada de Jesús, hermanos queridos? La mirada de Jesús fue la mirada de la compasión. La mirada de Jesús fue la mirada del perdón. La mirada de Jesús fue la mirada de la empatía. Y aunque Jesús hubiese querido acercarse a Pedro y decirle: Pedro, tranquilo, me has negado, pero tranquilo, Pedro, te sigo amando. Aunque Jesús no pudo acercarse, con una simple mirada, el corazón traicionero de Pedro se quebrantó y Pedro lloró amargamente el lloro del verdadero arrepentimiento. Te voy a decir algo. Si de pronto uno de sus corderitos en su familia se desvía y usted quiere agarrar a ese corderito y darle un buen par de palmazos con el cinto y la correa, le aseguro que va a ocurrir cualquier cosa menos arrepentirse. ¿Me está entendiendo? Oro para que ese día difícil, donde alguien que amamos, uno de nuestros hijos o un hermano de nuestra iglesia, caiga, que Dios nos dé la empatía de Cristo. Y aunque ese hermano la regó, aunque ese hermano metió la pata, aunque uno de nuestros hijos o una de nuestras hijas metió la pata, quedó embarazada o hizo algo que no debía, que Dios nos ayude a mirar a nuestro hijo caído con la empatía y la mirada tierna de Jesús. La dureza, el enjuiciamiento nunca cambió el corazón de nadie. Pero la ternura hizo que el traicionero de Pedro se arrepintiera. Que Dios nos ayude. Que podamos ser padres, que incentivemos a nuestros hijos a volar alto, a superarse, a alcanzar los altos ideales de Dios. Pero que junto con decirle a nuestros hijos que Dios tiene altos sueños e ideales, también le digamos a nuestros hijos: hijos, si la riegas, puedes contar conmigo. Que el papá no sea el último en enterarse. Que los padres podamos ser los primeros en auxiliar. Un muchacho me dijo, estaba metido en lío y me dice: pastor, ayúdenme. Y yo le digo: pero ¿cómo te ayudo? Aquí necesitamos una red de apoyo y tu familia te tiene que ayudar para salir en esto. Dice: pastor, no puedo contarle a mi papá. ¿Por qué no puedes contarle a tu papá? Porque mi papá es un líder en la iglesia, siempre anda hablando y ya conozco a mi papá es bueno con todos los demás hijos, pero conmigo es tan duro, me va a dar un sermón, me va a retar. No quiero eso, pastor. Pero contémosle a tu mamá.
No, pastor, tampoco le podemos contar a mi mamá. ¿Pero por qué no le podemos contar a tu mamá? Mi mamá cree que yo soy un santo. Ella siempre dice, estoy orgulloso de mi hijo es tan lindo, es tan bueno, tiene tantas virtudes. Mi mamá no sabe el desgraciado que soy. Pero si le cuento a mi mamá, voy a destruir las ilusiones de mi madre. Hermano querido, que Dios nos ayude, que nadie se aleje tanto de sus hijos. Hay hijos que se alejan por las expectativas y hay hijos que se alejan de sus padres por el enjuiciamiento. Dios nos ayude a ser como Jesús. Hijitos míos, estas cosas se las escribo para que no pequen, ojalá que no se enchuequen en la vida. Aquí está la ruta para que lleguen alto y vayan lejos. Pero si alguno de ustedes peca, abogado tenemos. Y no solo tiene un abogado, hijo, a Jesucristo, que puede solucionar su caso. Cuenta conmigo, con papá y con mamá. Cuente conmigo, que a pesar de sus metidas de patas, siempre lo vamos a amar. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en pie para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te oro en esta noche para que nos ayudes a ser más parecidos a ti. Que nos ayudes a orientar a nuestros hijos, a decirle, hijitos, quiero compartir contigo la palabra, para que la palabra te guíe por caminos de bien y no de mal. Pero hijitos, al igual que Dios hace con nosotros, si algún día caes, si algún día fallas, si algún día equivocas el camino, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Querido Dios, ayúdanos, ayuda a los jóvenes a poder confiar en Dios y a poder confiar en sus padres. Y ayúdanos a nosotros como padres a representar bien a Dios, sobre todo en el momento de las caídas. Así como Pedro traicionó a Jesús, Jesús no miró a Pedro con los ojos de la desilusión. Jesús miró a Pedro con la mirada de la compasión y del perdón. Y eso transformó la vida de Pedro. Haga ese mismo milagro en nuestros hijos que tanto amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abrace a quien está a su